¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Javier Alberdi Landa, experto en coaching, bienvenido. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muchísimas gracias. Oye, ¿deberíamos poner un coach en nuestras vidas o eso es solamente para los profesionales o gente con problemas? A ver, dentro del mundo del coaching, da para hablar mucho. Yo lo que sí invito, desde que empecé en todo esto, es empezar a mirarnos un poquito más cada uno por dentro. Es decir, esa palabra de coach muchas veces da para mucho, ya insisto. Y el mundo del coaching, a día de hoy levantas una piedra y te aparecen coaches por todos lados, ¿no? Entonces, sí que es una invitación a empezar a conocernos y empezar a todo esto, empezar a llevarlo al día a día, empezar a sentirnos. Dices que tocas una piedra y saltan unos cuantos. ¿Cómo detectar quién es el bueno y quién es...? A ver, no te voy a decir un estafador, pero bueno, mucha gente dice, bueno, es que esto del coaching es, en fin, una invención de alguien que tenía mucha labia y, bueno, se ha abierto camino. Sí, a ver, no hay buenos o malos. El problema que nos encontramos dentro del mundo del coaching, en primer lugar, es que no es una formación reglada. Entonces, al no ser una formación reglada, te encuentras con muchísimos campos ahí para trabajar el conocimiento humano, porque al final el coaching es empezar a conocer cómo funcionamos internamente. Entonces, dentro de esa formación no reglada, pues tienes un amplio abanico. ¿Qué pasa, además de todo eso? Que dentro del mundo del coaching, el profesional como coach, sí que tienes una serie de asociaciones que apuestan por esa profesionalidad. Entonces, al final, ese sello, entre comillas, de estar avalado por una asociación, bien ICF o ASESCO, distintas asociaciones internacionales o nacionales, pues es una garantía, por lo menos a priori, de... Y luego, ¿cómo detectar, como tú decías, quién es el bueno o no? Yo siempre digo lo mismo. Si vas a empezar un proceso, me da igual que sea con un psicólogo, con coach, que te genere confianza. Que te genere confianza, que lo que tú vayas a hablar, lo que tú quieras transformar, los hábitos que tú quieras mejorar, esa apuesta personal que tú estás haciendo, que conectes con esa persona, si no vas a tirar el tiempo y el dinero. ¿Cuánto tiene un coach o una coach de psicología? Esa parte de psicólogo, de escuchar, interpretar y ayudar. Escuchar mucho. Interpretar dentro del mundo del coaching no se interpreta. Es decir, no das tu punto de vista, no aconsejas. Precisamente dentro del mundo del coaching lo que trabajas es desde un punto de vista aséptico. Es decir, preguntas neutras donde a la persona le llevas a una reflexión para que sea ella misma la que se dé su propia respuesta. ¿A cuántos en el día a día, cuántos consejos recibimos? ¿Qué hacemos con esos consejos? ¿Los aplicamos?
muchas veces los dejamos ahí en cuarentena, ¿no? Aquí, cuando la persona encuentra su propia solución, su propia respuesta, ahí es cuando toma acción, y una acción responsable. Para mí la responsabilidad es clave dentro de todo esto. O sea, que se puede dar la paradoja de que nosotros sepamos la respuesta, de que la respuesta la tengamos dentro, pero no sabemos llegar a ella. Nos ofuscamos, tenemos un conflicto, porque en este mundo es verdad que la palabra conflicto está en cualquier pregunta que podamos hacer, pero ¿qué podemos hacer para resolver ese conflicto, que puede ser familiar, que puede ser profesional? Mira, te voy a contestar, como suelo contestar muchas veces a los alumnos cuando doy formaciones. No hay una metodología, no hay una técnica. Para resolver un conflicto ¿qué es? Primero es un choque de ideas. Un choque de ideas, un intercambio de información con una emocionalidad alta. Entonces ahí la emoción juega un papel importante dentro de un conflicto, porque si no es un diálogo. Entonces, dentro de ese conflicto, el primer punto es empezar a sentirnos. Estamos muy acostumbrados a pensarnos y muy poco habituados a sentirnos. Entonces, dentro de un conflicto es qué está pasando también en cada uno de nosotros, es qué estamos sintiendo. Entonces, para mí la primera clave es observarnos, escucharnos. La emoción tiene una información detrás que es muy interesante. ¿Qué pasa? Que muchas veces, como bien dices, el llegar a esa información que hay detrás de una emoción nos cuesta. Entonces lo que hacemos es proyectarlo de cara afuera y echamos culpa, responsabilidades a quien tenemos delante, y ahí es cuando tú deberías hacer, yo lo que... Y ahí es donde saltan chispas, ¿no? Y antes de eso es un paso para atrás y decir, oye, ¿yo qué papel estoy jugando aquí? ¿Nos complicamos mucho la vida en general? Muchísimo, muchísimo. Yo cuando doy una charla, doy una formación, lo primero que digo es, vamos a ver, punto número 1, a partir de ahora no me creas nada de lo que vaya a decir. No me creas. Es decir, míralo con curiosidad. Coge aquello que te sea útil. Y a partir de ahí, lo único que te va a servir todo esto, lo único, entre comillas, es para hacerte la vida más fácil, si tú quieres. Entonces, de la misma forma que vamos por la calle y no compramos todo lo que nos ofrecen, vemos una tienda y arrasamos, ¿por qué compramos muchas veces tan fácil ideas, propuestas? Es decir, ¿por qué no nos las empezamos a cuestionar y coger aquellas que nos hagan el día a día más fácil? Que igual esa es la clave. ¿Y ha habido una avalancha de sugerencias, peticiones, de situaciones distintas desde hace un año, desde que arrancara la pandemia? Situaciones distintas... ¿A qué te refieres con situaciones distintas? Dentro de las empresas que se han enfrentado a ERTEs, por ejemplo, dentro de familias que han visto cómo algunos de sus miembros han perdido el trabajo. Es decir, eso ya ocurría antes de la pandemia, pero ahora lo estamos viendo de una manera más aguda. Sí, ahora, precisamente lo que te comentaba, ahora toda esa emocionalidad está saliendo. O sea, lo que antes, entre comillas, lo podíamos medio controlar o gestionar, ahora nos encontramos con situaciones que emocionalmente son muy complicadas de gestionar. A nivel profesional y a nivel personal. Es decir, y muchas veces estamos habituados a esos patrones que traíamos previamente. Y a día de hoy quizás algunos de esos patrones no nos están sirviendo. Entonces tenemos que, como el GPS, tenemos que recalcular para adaptarnos a esta nueva situación, que no es fácil. Entonces desde ahí la escala de prioridades de las personas, con la situación que estamos viviendo, está cambiando también. Hace poco hacía una charla precisamente del salario emocional, y cuando le preguntas a las personas, oye, para ti a día de hoy, ¿qué es lo importante? ¿Qué te contestan? La salud, la familia. Antes te podían contestar el trabajo, el ocio, No, la salud y la familia. Entonces ese punto de dónde estamos poniendo nuestra atención, que es para nosotros lo importante también, es donde nos está tocando, ¿no? Toda la situación que estamos viviendo, y ahí la emoción, insisto, tiene mucho que decir. ¿Quiénes son o cuáles son las personas, qué tipo de personas o qué tipo de trabajos piden más los servicios de un coach a día de hoy? Primero, personas que quieren cambiar algo, que quieren transformar algo de su vida o de sus relaciones o de su relación consigo mismo. A partir de ahí, eso dentro del ámbito personal.
que quiero cambiar una serie de comportamientos que me salen con mis hijos, con mi pareja y no me gustan, y esto está afectando a nuestra relación. Y a nivel profesional, tema de habilidades, fundamentalmente habilidades de cómo proyectamos, cómo a nivel profesional podemos sacar mayor rendimiento a las personas con las que trabajamos y a nosotros mismos. Todos esos propósitos que tenemos cuando arrancamos una nueva etapa, ¿cómo deberíamos canalizarlos? Es decir, tú llegas a un trabajo nuevo o entras en una nueva relación personal y la ilusión muchas veces es lo que guía, ¿no? Te apoyas en ello y dices, jo, es que ahora, tal y como me encuentro, voy hasta adelante. Pero claro, la ilusión también termina por desaparecer, ¿no? Eso es, la ilusión termina de desaparecer. ¿Por qué? En primer lugar, arrancamos con muchas ganas y luego, en toda fase, ¿no? Entras con esas ganas y llega un punto que de ahí entras en esa fase que hablábamos antes de conflicto. Es decir, donde nuestra cabeza entra en esa parte de conflicto con nosotros mismos. Y ese conflicto hay que gestionarlo. Insisto, y el primer conflicto es el que tenemos por dentro, a nivel emocional. Y ahí nos encontramos muchas veces con muchas carencias a la hora de tener habilidades para responsabilizarnos de nuestras propias emociones. Y como ahí tenemos esas carencias, ¿qué hacemos? Proyectarlo fuera. Entonces, demandas, insisto, a nivel personal o a nivel profesional, demandas que te proporcionen una serie de necesidades que tú no sabes dártelas a ti mismo, y ahí es donde entra ese conflicto, ¿no? Entonces hay que gestionarlo muy bien para luego empezar a subir en esa curva, empezar a normalizar y llegar a un rendimiento máximo. Es decir, es un movimiento ondulatorio. ¿Qué pasa? Que después de que estás dando lo máximo, empiezas otra vez. Es decir, es un continuo. Y tenemos que saber que ese continuo se da. Otra cosa es el tiempo que permanecemos en él. Es decir, tú sabes que vas a llegar a una situación incómoda en tu día a día. Y lo sabes, bienvenida. Aparte de que tú esa situación incómoda la vas a poder utilizar para gestionarte de una mejor manera. Es decir, coger recursos que tú luego los vas a poder aplicar en tu día a día. Y de ahí, esa fase de conflicto, ir saliendo de ella, ir poniendo solución. Pero sabes que vas a llegar. ¿Tú qué haces? ¿Poner a la persona que pide ese acompañamiento, ese asesoramiento frente a un espejo? Porque claro, esto está es muy bonito, ¿no? Escucharte y decir ya, pero claro, quien va allí con un problema realmente está pidiendo ayuda, que lo importante primero es levantar la mano, porque mucha gente no levanta la mano. Tal cual. O sea, yo cuando me llama alguien por teléfono, yo, Javi, yo quiero trabajar algo, y muchas veces quiero cambiar algo, pero no sé el qué. No estoy satisfecho con mi día a día. Perfecto. Es decir, muchas veces ya tenemos ese punto, ¿no? Lo puedes tener muy concreto o no. A nivel profesional quiero cambiar de mi actividad, pero me encuentro con... Entonces, desde ahí, yo invierto casi 3/4 de hora hablando con la persona para contarle de qué va. Entonces, el primer punto importantísimo es querer. Otra cosa es que no sabes el cómo vas a llegar ahí. Para eso vienes a un proceso, para trabajar el cómo y el desde dónde. Con esto, un ejemplo muy llevado al día a día, ¿vale? Porque si no, como dices, queda muy bonito. Vamos a llevarlo a una relación de pareja. Una cosa es la acción dentro de una relación de pareja. Puedes tener un conflicto y te separas. Y te estás separando. Pero muy diferente es el desde dónde te estás separando. No es lo mismo separarte de tu pareja desde la rabia, desde la tristeza, que separarte desde el amor a tu pareja. Las consecuencias son completamente diferentes. Y trabajar con la persona ese desde dónde te puede quitar más de un quebradero de cabeza. Se me ocurre también preguntarte por el miedo al abandono. No solamente en una pareja, sino en un trabajo, o el sentirse una persona abandonada por la cercanía. ¿Eso también se puede gestionar de esta manera? ¿O tú en algún momento de tu carrera has dicho, mira, yo ante un problema, yo no puedo asesorarte, yo no creo que este tenga que ser el cauce, o porque no hay herramienta, o porque tú no estás preparado para asumirlo? Eso también.
También se da y tienes existe. que tener tu punto de humildad para decir, no estoy preparado. No es esta situación, no soy yo. O sea, desde ahí tienes que... No es la persona que tienes delante, cuidado, no soy yo. O sea, tienes que también mirarte tú por dentro y cuidado. Es decir, insisto, que estamos trabajando con personas, estamos trabajando con emociones y la parte inconsciente de una persona es un mundo desconocido. Ahora, también, y cada uno dentro de su manera de trabajar, ojo. Dentro de la mía yo no me meto en el pozo. Al revés, no hace falta muchas veces meterte en el pozo del qué pasó. Precisamente en el coaching lo que se trabaja es la acción, mirar más hacia adelante y ver la realidad. Entonces, desde ese miedo que estás comentando al abandono igual no es tanto trabajar ese miedo al abandono, sino potenciar otra serie de habilidades que si tú las potencias, ese miedo empieza a desaparecer. Es decir, cuidado donde ponemos nuestra atención, en el día a día, porque allí donde pones tu atención, entre otras cosas, pones tu emoción. Lo que pasa es que hay muchas veces que no sabemos por dónde tirar. Muchas veces. Muchísimas. Ese es el punto. Ese es el punto que te comentaba antes, que muchas veces no sabemos el cómo. Y el cómo nos viene a través de la emoción, insisto. Para mí fue el mayor descubrimiento. Vengo del mundo de la ingeniería, procesos, indicadores, hacer. Tú estudiaste en la Universidad Pública de Navarra. Yo estudié en la Pública de Navarra Ingeniería Agrícola. También digo lo mismo. A mí a día de hoy no me preguntes la diferencia entre el trigo y la cebada, porque eso se quedó. Ahora, sí te da una estructura, la ingeniería, muy enfocada a esos procesos, a esas tareas, a esa cultura del hacer que hay dentro de la organización. Y es muy necesaria. Pero detrás de esa cultura del hacer, a mí lo que me ha proporcionado también todos estos años que trabajo desde las personas es la cultura del ser. Y si quieres potenciar tus resultados, tus comportamientos, tienes que trabajar el interior de la persona, a nivel organizacional y a nivel personal. Tienes que trabajar la motivación, tienes que trabajar el darte cuenta de qué está pasando dentro de ti. Pero ¿cómo se trabaja, por ejemplo, la motivación? Porque muchas veces decimos, tengo un compañero que no está motivado, o tengo una hermana que no la veo motivada, pero por mucho que le diga, venga, que sí, hombre, que no tienes vale. todo por hacer. ¿A qué no vale no, eso? no sirve de nada. No sirve de nada. Pero ¿cómo se trabaja, por ejemplo, la motivación? Mira, y con esto te voy a poner un ejemplo de hace unos poquitos días, también hablando con una persona. Con la situación que están viviendo una persona que está trabajando en residencias de mayores. Me decía, Javi, es que estamos muy desmotivados. O sea, es que lo que estamos viviendo en el día a día es complicado. Lo que vemos dentro a nivel familiar. Y quiero que las personas con las que trabajo tengan ese punto que teníamos antes de ganas, de motivación para trabajar. Y digo, cuidado, que muchas veces no es cuestión de motivar, de venga, tú puedes, que es cuestión de escuchar, que es cuestión de agarrar una mano y decir, aquí estoy. Y a través de la escucha, y no una escucha de poner el oído, sino una escucha mucho más profunda, ahí tienes muchas respuestas, insisto, a ese punto de motivación. Y realmente vas a motivar a alguien. Fíjate lo que te voy a soltar, así que suena muy bonito, insisto, pero luego todo esto hay que llevarlo al día a día, amándole, dándole amor, dándole cariño. Y desde ahí no es muchas veces animar, motivar desde este punto de la razón. La motivación es encontrar elementos que te lleven a la acción, motivos que te lleven a la acción. Y muchas veces intentamos motivar a quien tenemos delante aplicando los propios motivos que tenemos cada uno de nosotros que nos mueven. Y no valen. Por eso te decía antes que dentro del coaching es que la persona encuentre su respuesta, porque desde su respuesta encuentra los motivos que le van a llevar a la acción. Entonces, antes de querer motivar a alguien, escuchar, escuchar, escuchar. No me canso de decir la palabra, escucha y observa. Ya, pero para eso hay que tener tiempo. No, hay que tener ganas. ¿Ganas las dos partes o ganas la parte afectada? Porque si hay alguien que en mí pueda estar buscando eso, yo también necesito tiempo para dedicar. Vamos a dar por hecho que hay ganas, pero lo que no siempre hay es tiempo. No. El tiempo, fíjate, muchas veces cuando esto de la gestión del tiempo, ¿no? Y aunque cambiemos un poco, luego lo vinculamos. ¿Alguien de aquí tiene más de 24 horas al día o menos? Es decir, tenemos 24 horas al día todos. Otra cosa es en qué estamos priorizando.
¿A qué le estamos dando importancia? Y por suerte o por desgracia, en la sociedad en la que vivimos a día de hoy, que esto nos está haciendo un cambio, vivíamos mirando afuera, metas, resultados, corriendo continuamente. ¿En qué voy a conseguir? Sí. Y esto que estamos viviendo quizás sea una invitación a parar, a observarnos, y desde ahí, por eso te digo que no es cuestión de tiempo, es cuestión de querer. Y desde el querer, tú realmente escuchas, y para escuchar a alguien y para conectar con alguien no es cuestión de tiempo, insisto, es cuestión de querer. Ya. Oye, ¿debería haber o sería bueno que hubiera un coach en el instituto, en el colegio? ¿Mejoraría de alguna manera las relaciones humanas? Insisto, ya no sé si es la figura del coach o la figura sobre todo de un profesional, pero sí que el empezar a trabajar mucho la inteligencia emocional. Para mí es clave de cara a relacionarnos, de cara a contribuir, de cara a conocernos, de cara a potenciar lo que cada uno, el talento que podamos tener, nuestras habilidades. Es decir, el empezar a conocernos potencia mucho. Es decir, y ahí estamos hablando de habilidades tales como la creatividad, las relaciones sociales, que hablábamos antes de la escucha, el cómo potenciarme yo en un momento dado y cómo gestionarme. Es indispensable. Para mí es indispensable el trabajar desde ahí, no solamente los conocimientos. Para mí que la formación, los conocimientos están muy bien, pero hay que trabajar habilidades y hay que potenciar muchas habilidades. Y eso, la formación, pues tiene una serie de carencias a esos niveles. Dentro de la empresa está la parte de la consultoría. La consultoría te potencia la acción, pero no te trabaja la persona. Entonces, desde esos consejos no conectas con quien tenemos delante. Entonces, para mí el unir esas dos partes, el trabajar con la persona, el cómo, el desde dónde, para potenciar esa acción, es la clave. Te formaste aquí en Pamplona y un día te liaste la manta a la cabeza y te fuiste a Madrid. ¿Cómo empezaste a coquetear con el coaching, con la formación? Que hoy has llegado incluso a trabajar con Ani Gartiburu, que no solamente es actriz, que no solamente es presentadora, sino que también es coaching. Mira, dentro del mundo del coaching, te iba a decir, llegué un poco por casualidad. A nivel personal, viví una situación hace ya años, como muchos vivimos, te suena el teléfono y Javi, tienes una hora para coger tus cosas y pirarte para casa. 27 de diciembre, día antes de los Inocentes. Yo estaba mirando a ver las cámaras dónde estaban. Ahí ya empezaba a oír hablar, porque yo trabajaba en el ámbito de la formación, dentro de esto del coaching, pero no sabía muy bien de qué iba el tema. Y bueno, dentro de ese ámbito empecé a hacer un máster. Ya cuando pasó un tiempo dije, mira, no sé muy bien de qué va, pero allá que voy. Primero que me sirva a mí, y después si me sirve a nivel profesional, perfecto. Y dentro de este mundo muchas veces, pues bueno, estabas en clase y hay gente, pues bueno, que tiene una serie de autodescubrimientos que le lleva a una serie de decisiones. Y yo decía, joder, pues para mí no ha sido tanto. O sea, para mí no es el decir, buah, dejo todo en mi vida y ahora me dedico a... Pero para mí el gran descubrimiento en ese primer punto fue el decir, ups, que sentimos, que podemos utilizar esas emociones a nuestro favor, que podemos hacernos la vida un poquito más fácil si las utilizamos a nuestro favor. Y a partir de ahí me fue picando la curiosidad por ya no solo el coaching, porque da para mucho, insisto, sino por el cómo funcionamos cada uno. Entonces me fui formando en distintas disciplinas, y tanto en equipos como en habilidades, y bueno, y a día de hoy sí, me cambió tanto la vida que me dedico profesionalmente a ello. Y con esta experiencia sigues optando por estar en Madrid. Entiendo también que hay más posibilidades, aunque solamente sea por la población que haya, pero ¿volverías a casa? ¿Ves que de alguna manera también aquí hay mucho trabajo por delante? De hecho, vuelvo a casa prácticamente todos los meses. Vengo de una manera muy habitual y continua. Nunca, yo lo comentábamos antes, yo el día que me fui dije, me voy sin fecha y vuelvo. Entonces, esa parte profesional yo sí la voy aplicando aquí,
Poco a poco cada vez voy haciendo más cosas desde este enfoque del coaching, desarrollo personal, y cada vez voy haciendo más. Entonces no descarto para nada decir, pues oye, un día cojo las maletas y me vengo aquí, ¿por qué no? Aquí también se vive muy bien. Muy bien, Javier Albert de Landa, pues vayas donde vayas, que tengas mucha suerte y gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. A vosotros, mil gracias por la invitación y un placer. Muchas gracias. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.